¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Juancho Fax. Hoy tenemos una conversación que tenía bastante tiempito intentando hacerla, pero hoy sí es una realidad. Estamos con Jaime Alvarado. El rookie te puso el Pep, pero yo te voy a decir Jaime Alvarado, analista táctico de fútbol. Jaime, estás con el Árabe, estás con FepaFood también en algunos proyectos y en Twitter yo de verdad disfruto mucho tus tweets. Voy a decir desde ya tu cuenta para que la gente sepa. Jaime J, raya abajo 0295, porque ahí subes análisis de jugadas puntuales. Gracias por estar aquí en Juancho Fax y bienvenido. Bueno, Juancho, primero que nada, darte las gracias por invitarme, por considerarme como me tienes ahorita mismo, a mi cuenta también y evidentemente al trabajo que realizo, que básicamente es, bueno, intentar mostrarle al aficionado, intentar mostrarle a las personas que el fútbol tiene una forma de comunicación que va más allá, que es muy importante porque creo que nos permite a nosotros, además de hacernos preguntas, reflexionar, ser un poquito más críticos y a la vez poder aportar cosas al debate que no sean solamente que nos falta algo como gol o que una jugada está mal defendida, sino intentar ir un poco más en profundidad, ¿no? Entonces, mi cuenta va por ahí y nada, ya te digo, te repito, muchas gracias por la invitación. Jaime, y metiémonos en tema de una vez. Una de las cosas que a mí más me gusta es cómo vas poniendo los análisis de los juegos o de las distintos momentos de los partidos de selección nacional o inclusive de fútbol internacional. Hablando directamente de selección, porque es lo que acaba de suceder esos dos partidos. En líneas generales, entendiendo que prácticamente el cuerpo técnico pone dos equipos diferentes ante dos rivales que también yo creo que tienen una idea bastante diferente de cómo intentar hacerle daño al rival. ¿Qué te pareció la selección en el sentido de pudo mantener esa esencia? ¿Hubo cosas interesantes de uno con respecto a otro en puntos, en líneas generales, luego para meternos un poquito más adentro? Bueno, yo creo que, bueno, estamos hablando de dos selecciones que son muy difíciles, o sea, muy complejas en el sentido de que normalmente te exigen estar al 100%. Yo creo que lo dijo Christensen en la previa. Tenemos que ir con todo porque si vamos con lo mínimo, es muy probable que salgamos goleados. Yo creo que Panamá en ese sentido cumplió. O sea, si hablamos ya en líneas generales. Porque, bueno, es importante ser competitivo siempre, pero todavía lo es más cuando estás en una zona, en lugares lejanos a tu localía y te enfrentas a selecciones que te van a sobreexigir, ¿no? Que fue en este caso. Yo creo que Panamá saca una nota, no digamos del todo positiva porque se va con dos derrotas, pero sí que pueden mirar con buenos ojos el hecho de haber podido competir bien contra Estados Unidos con el grueso de sus titulares, por decirlo así, y todavía mejor el partido contra Canadá en el cual se le escapa por milímetros, jugando con la mayoría de suplentes. Entonces, yo diría que ya no entrando tanto en el apartado táctico, que ya entraremos en eso, pero sí en el apartado de juego competitivo de Panamá, te diría que para mí saca una nota buena, no sobresaliente, porque ya te digo, igual no te quieres ir con dos derrotas y mucho menos cuando has tenido la oportunidad y lo has visto tan cerquita ahí, ¿no? Pero sí creo que ha sido bien para Panamá todos amistosos. Jaime, yo viendo tu hilo que habías puesto sobre el análisis de Estados Unidos, yo coincido bastante, yo lógicamente lo veo más ligero, yo decía, me encantó la presión que hacía Panamá a la salida de los Estados Unidos, o sea, la manera en la que mucha gente decía, no es que a veces Coco y Fulo se molestan, para mí hicieron una labor fantástica a la hora de presionar, creo que les costó más en salida de pelota, pero a la hora de presionar ante un rival como Estados Unidos, provocar el error es muy importante. ¿Qué tanto aporta cuando juegan, por ejemplo, las características de Fulo y Coco, a diferencia de cuando está Aníbal, que quizás ese tipo de presiones las maneja de otra manera por la forma en la que él se distribuye en la cancha? Y si es ese, para ti, una de las cosas que mejor viste de Panamá en este partido. Sí, yo creo que yéndonos ya al partido contra Estados Unidos, yo te diría que lo mejor que tuvo Panamá fue su fase sin balón, ese vivir en bloque medio,
un poquito más arriba del segundo tercio, casi llegando rebasando el círculo central. A Estados Unidos le costó muchísimo, también creo que por un tema de tiempo, porque bueno, acaba de llegar Pochettino y está asentando cosas y eso da tiempo, pero estuvo muy bien Panamá tapando a los dos pivotes del contrario, tanto a Bucio como a Morris, no les dejó jugar bien. Lo que tú dices con Carrasquilla y Pulo hicieron una labor para mí, ese apartado sí sobresaliente, porque Panamá defendió sobresaliente en bloque medio, no le permitía al contrario, ya no solo encontrar a los pivotes, sino tampoco encontrar recepciones entre líneas. Inicialmente empezaba tapando con su primera línea a los dos pivotes, o sea, los tres puntas con los que jugamos, porque Panamá se estructura en ese 5-2-3, se tapaba bien a los pivotes, luego tampoco se permitía la recepción de Aronson se me escapa el nombre ahora, eh, es No, el más famoso de la selección, Pulisic, Pulisic. de Pulisic. No se permitía ninguna recepción de los dos y eso condicionó mucho el encuentro para Estados Unidos, que no era capaz de progresar. Sí lo hacía, jugando un poquito más en largo a veces, pero no era capaz de progresar en corto y meter a Panamá en campo contrario. Y Panamá no se terminaba hundiendo. Al final, yo creo que si tú eres capaz de defender a la altura donde tú quieres vivir, y que fue lo que terminó pasando, vas a ser mucho más solvente, te vas a hacer mucho más fuerte y vas a crecer en el partido. Y eso fue lo que yo destacaría de Panamá, ¿no? Que vivió donde quería vivir, que no permitió a Estados Unidos que le hundiese demasiado, porque al final si terminas hundiéndote contra tu área mucho tiempo, contra un equipo como Estados Unidos, te puede penalizar mucho. Y finalmente eso, ¿no? Yo destacaría sobre todo esa parte. Y el tema que tú dices de Carrasquillo y Pulo, pues con balón no estuvieron tan bien, pero sin balón repartían muy bien cuando tengo que ir yo a la presión, cuando yo te hago por detrás de ese salto. Todo, creo que ahí Panamá estuvo muy, muy destacado. Y sobre eso va mi siguiente pregunta, porque yo veía esa parte y yo decía, coño, qué bien lo están haciendo ahí, pero qué tanto nos está costando la salida, porque quizás fue lo que más dejó de ver la selección de Panamá. Igual tenía una pregunta interesante sobre eso, pero quería preguntarte sobre la posibilidad, entendiendo cómo trabaja este cuerpo técnico, entendiendo las características de jugadores que tenemos, de en lugar de jugar con tres puntas, digamos así, posicionales, con ese 5-2-3 o ese 3-4-3 que habitualmente hace la selección de Panamá, 3-4-3 siempre en ataque, porque los carrileros los lleva hacia adelante. ¿Qué tan viable crees, entendiendo cómo se maneja este cuerpo técnico, de que en algún partido con un rival similar, como los Estados Unidos, que sales bien a presionarlo adelante, tener a Coco y a Fulo y por detrás a Godoy, es decir, hacer un 3-5-2 en lugar de un 3-4-3, con quizás Bárcenas más cayendo hacia las bandas, y esto o Bárcenas de carrilero por izquierda y Puma libre cayendo a la banda que mejor le funcione en el momento? ¿Es un sistema que crees que se pueda adaptar a este equipo? Y yo creo que no debería haber problema en ese sentido porque, bueno, ya Cristian se lo ha utilizado, creo que lo tuvimos en dos amistosos. Creo que es la primera prueba antes de aceptar el actual, de hecho. Panamá jugó dos contra Camerún, creo que fue uno, si no estoy mal, donde el sistema resuelve muchas cosas, le da a Panamá, digamos que mucho juego en el medio, o por lo menos lo hace muy compacto, y el sistema termina funcionando bien. Luego, por X o Y, no sé realmente cuáles habrían sido las razones, pero creo que Christensen le interesaba mucho más tener otro hombre más arriba para fijar, para romper, que no para manejar en el medio, porque por mucho que se diga, a veces se suele decir que Panamá es un equipo que le gusta mucho la tendencia, pero es un equipo bastante más vertical que es. Creo que Sí. se optó más por esa verticalidad que no por ese tener un equipo que manejase campos que te exigen poco más de tener circulaciones o tener posesiones o tramos más largos, jugar con otro volante extra te debería sumar ese plus. Y ahí esa opción que tú dices, Juancho, pues sonaría bastante interesante. Yo creo que incluso a Panamá en esta fecha, por el tema de con balón, le terminan faltando líneas de pase para construir el corte. O sea, Panamá muchas veces porque
porque creo que lo han trabajado previamente, pero también porque los jugadores no tienen esa línea de pase. Quizás es la razón por la que A optan veces ese por... jugador que tendría que ser como el enlace entre media. Sí, sí, ¿Ah? es que yo te quería preguntar por eso mismo que a veces no se le da a la selección y yo pensaba que eso es lo que buscaba con Godoy y Ayarza, porque Ayarza, si bien es cierto, es solo un jugador, tiene más recorrido que Fuli Coco para hacer esa presión adelantada y que Godoy detrás pudiera hacer la salida, una salida que no termina dándose de buena manera en la jugada del primer gol, pero, y ya metí del primer gol de Canadá, ya estoy cambiando de partido, Claro, pero claro. en tu análisis de esa jugada... hay muchos factores que quizás uno se queda solo con la responsabilidad del que vemos con la pelota y el que hace mala entrega, que es Aníbal, pero si se analiza, hay muchas cosas que no se dan bien que deberían ser automatismos. Al final el fútbol es un juego de error y de toma de decisiones y así como a veces un futbolista toma una mala decisión, la va a tomar bien en muchas otras ocasiones. Por lo tanto, no es una acción para crucificar, pero yo creo que es una suma de errores, ¿no? Porque te voy a hacer mi análisis desde la parte no analista. Para mí el portero no sé si entiende que no era la opción la de Godoy. O sea, tú si bien es cierto, se la das a un jugador que no está posicionado, Godoy tampoco es que se perfila bien cuando la recibe, pero luego Harvey cuando Godoy va hacia la banda, en vez de abrirse más, se cierra, ya como que preveyendo el error, cuando lo que uno tiene que más hacer es confiar en el compañero, no prever el error del compañero. Y ahí se va, yo creo que la principal complicación luego del primer error, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, yo coincido contigo. Creo que Panamá en esa situación concreta, si analizo solamente esa jugada, pero bueno, ya creo que también se puede hacer un enlace con el partido en general. En esa jugada se ve perfectamente que Panamá no estaba preparado para asumir salida por bajo. Las distancias de relación están muy anchas, el equipo está muy separado para poder construir en corto. Godoy está muy solo, le marcan, bueno, entre Jonathan David, Larry y los saltos de Eustaquio o de Choinier, que también a veces saltaba sobre él, ya tienes un 3 contra uno contra Godoy. Entonces, no sobrepobló Christiansen o el equipo no sobrepobló la zona del medio, sino que la vació y ya de salida eso te debe indicar que es imposible, o no es imposible, pero se te va a hacer mucho más complicado jugar en corto. Entonces, creo que hay un fallo mucho más colectivo de lo que se dice, porque si quieres o tienes la pretensión de salir jugando y pretendes hacerlo con esas distancias, es muy complicado. Yo creo que, y no lo hace solamente en esta situación. Panamá durante todo el partido contra Canadá, al menos hasta el ingreso de Fulo Martínez, Sí. es un equipo que está muy largo para construir. O sea, Ayarza, bien dices, es un jugador que no te aporta mucho ahí. De hecho, directamente, si hubiese un plano más largo del terreno de juego, hubiésemos visto que Ayarza se encontraba casi en la última línea. O sea, estaba fijando arriba como un segundo punta. A veces ni siquiera venía a la zona del medio a juego. Entonces, también tiene que ver no solamente con tu propio plan prepartido, sino también con las características de los jugadores que pones en el campo. Y ayer sabes un jugador que no se siente tan mediocampista como para aportarte en la salida de balón. Yo creo incluso que a Panamá hasta le hubiese sido más beneficioso en esa jugada y en muchas otras buscar arriba sobre los delanteros, porque si al final tienes a Yarza jugando arriba con los centrales, es un jugador alto, es un jugador que puede ganar los duelos por arriba, es un jugador que te puede jugar una prolongación de cabeza. O sea, ahí creo que Panamá le faltó un poco más de entender su propia ubicación en el campo, su propio posicionamiento, jugar un poco con eso y intentar ya no salir tanto en corto. Curiosamente, contra Estados Unidos, que creo que eso es otra cosa destacable, Panamá no jugó tanto en corto, sino que atraía un poco y luego también jugaba la pelota larga, cazaba la segunda jugada o atacaba la profundidad de manera más directa con los desmarques de alguno de los de arriba, ya fuera Guerrero, José Luis Rodríguez. Y ahí Panamá sí que interpretó mucho mejor el partido contra Estados Unidos, pero contra Canadá me da la sensación de que el equipo
primó por encima de todo salida de balón en corto con unas distancias que eran inasumibles para hacer. Y sí, en Estados Unidos, ahora que lo dices, sí hago retrospectiva, y sí, se salía en corto con Miller, Miller en largo, se salía en corto con Fariña, Fariña en largo, o inclusive en algún momento con Fidel. Pero lo que a mí más me llama la atención es que se juega en corto en esa acción, que quizás, como tú bien dices, quizás es toma de decisión y eso lectura del que sale jugando, en este caso el portero. eh, pero luego la jugada del segundo gol de Canadá se sale en largo. Sí, también, o sea, al final es que es un poco de todo, ¿no? O sea, no, yo pienso que no significa, digamos, no tienes por qué, eh, no sé cómo decirlo, o sea, hay unas cosas que, una teoría como de la manta corta, ¿no? Bueno, que muchas veces en el fútbol funciona que, como un círculo vicioso, ¿no? Si sales en corto y tienes cierto riesgo, si sales en largo también tienes cierto riesgo. Yo creo que más que hacer una cosa u otra es la ejecución de lo que haces. Entonces, si sales en largo y no estás preparado para salir en largo, te va a penalizar. Si sales en corto y no estás preparado para salir en corto, te va a penalizar. Y son riesgos que están asumidos dentro de los modelos de juego, ¿no? En este caso, el tema con la salida en largo de Panamá es que tampoco estaba preparado para, en el segundo gol no estaba preparado para ganar la caída, no estaba preparado para jugar en largo y termina encajando. Y en el anterior era un equipo mucho más largo para jugar en largo y seguramente hubiese salido mejor que salir en corto. Y sobre todo porque en el segundo tiempo, ya te digo, cuando entra Fulo Martínez, ya te cambia todo, porque Fulo no es un jugador que suelte la posición del mediocampo de manera tan rápida e inicial como lo suele hacer Ayerza. Él te viene, te apoya ahí, te apoya como ese segundo volante o continuador para para que el primer volante tenga donde apoyarse, ¿no? Para tener esa circulación más prolija. Entonces, ya te cambia todo el sistema, cambias a Fulvio Martínez y creo que Panamá ya ahí está un poco más preparado para jugar en corto. Entonces, me parece que hay esa situación, ¿no? De no entender muy bien qué herramientas tienes en un momento determinado y jugar en función de esas herramientas. Y ahora nos hemos enfocado quizás así en los errores, pero yo siempre no digo errores, yo digo cosas a mejorar, porque al final el fútbol es un deporte de errores y lo que tienes que intentar es reducir la cantidad de errores que cometes porque los vas a cometer y de aprovechar tú los errores del rival, que creo inclusive que Panamá lo hace muy bien contra Canadá, creando acciones de gol. A mí me parece que fue uno de los mejores, de los partidos donde Panamá ha perdido, que mejor he visto a Panamá fue contra Canadá. A pesar de que el terreno de juego estaba bastante incómodo, y muchos otros factores que se podían ver. Creo que una de las cosas que yo más rescaté fue que Panamá se supo adaptar muy bien a las condiciones de juego y supo imponer lo que quería en cancha por mucho tiempo. Al final no te sale el resultado, por eso como tú dices, no es un partido redondo. Pero para que un partido sea bueno, tiene que haber Claro. buenas individualidades que aporten al colectivo. A mí un jugador que me gustó mucho los pocos minutos contra Estados Unidos y en el partido contra Canadá fue Giovanni Ramos. ¿Qué aporta un jugador con el perfil de Giovanni Ramos a diferencia de un Fariña o un Fidel que pueden jugar también en esa posición? Bueno, mira, yo te diría que Giovanni estuvo muy solvente con balón, lo vi bastante bien, intentando cosas interesantes con algún cambio de orientación desde su zona, ajustando la posición cuando iba al salto, porque bueno, Giovanni es un jugador más de ir a apretar y anticipar que no de defender temporizando. Entonces creo que ahí te aporta ese plus en esa parte. Creo que esa conexión que tuvieron el trío de centrales en este partido, pese a que era nueva, hubo buena compenetración, sobre todo con Fidel, pues por detrás también dirigiendo muchas veces la salida o incluso ajustando algún tipo de complicación atrás que alguno de los centrales no pudiese solventar. Y ya te diría que, bueno, que sobre todo con Giovanni Ramos, yo me quedaría con eso, ¿no? Que es un jugador que, bueno, ya sabes que si lo colocas como ese central diestro en detrimento de Fidel o de Fariña, no te va a bajar mucho la calidad de algunas cosas y una de ellas puede ser en ese sentido
el tema con balón y el tema de la anticipación, que los centrales exteriores tienen que salir mucho. Sí, porque al final yo creo que Panamá ahora mismo quizás donde más opciones tiene para construir es defensa. O sea, tenemos tres buenos laterales derechos, lo confirmó Colocho Anderson con otro partidazo. Inclusive no quiero pecar de panacentrismo, si cabe la palabra, pero creo que los tres mejores laterales derechos de Centroamérica los tiene Panamá, con permiso del guatemalteco, que también es bastante bueno. Eh, pero creo que tiene muy buenos laterales derechos y también buenos centrales. O sea, tenemos Fariña, Fidel, Ramos por derecha, por izquierda está Andrade, por izquierda puede jugar también Coto, por izquierda está Miller, que también ha recuperado muy buen nivel de selección. De hecho, esa dupla Miller-Fariña que estuvo contra Estados Unidos permite que Panamá, como tú decías, pueda adelantar esas líneas, ¿no? Porque son centrales que son grandes y que son rápidos y que pueden recuperar en el caso que se busquen pelotazos a la espalda, como hace habitualmente la selección de los Estados Unidos. Pero otros jugadores que me gustaría preguntarte sobre tu evaluación de su rendimiento en esta fecha, por ejemplo, el caso de Eduardo Guerrero, es un jugador del que hay mucha expectativa, no solamente a nivel de la afición, sino también del cuerpo técnico. Quieren que Eduardo Guerrero se asiente mucho más en la selección porque tiene unas características, me decía Thomas Christiansen en la entrevista que le hice para Sports Center Centroamérica, que tiene unas características muy aprovechables. ¿Cuáles son esas características? Y bueno, yo creo que Eduardo Guerrero, a diferencia de Fajardo, es un centro delantero que te puede dar un poquito más de juego asociativo. O sea, porque él en su club, por lo menos yo lo que vi en Soria, ahora con el Dinamo Kiev no lo he visto tanto, pero con el Soria, era un jugador que te aportaba o que le aportaba al equipo ese jugador extra en el medio, a veces venía a media puntear, como quien dice, o sea, como ese tipo de verbo para hablar de un jugador que viene desde arriba y te hace un enlace entre líneas, entre volantes y los atacantes. Tiene el cambio de orientación, es algo muy curioso en un centro delantero, o sea, tiene cambio de orientación y no te deja de ser una amenaza en carrera, que también tiene esa cualidad, ¿no? Tiene la facultad de poder desmarcarse. Creo que la paleta de desmarque es un poquito más corta que la de Fajardo, porque Fajardo te cubre toda la zona del campo en ruptura, izquierda por derecha, fuera, o sea, un jugador que a nivel de movilidad creo que sí le gana en ese sentido a Eduardo Guerrero, o sea, sí le pasa un poquito por delante, pero en el sentido de que como centrodelantero, Eduardo Guerrero tiene todavía más cualidades, o sea, ahí te cumple muchas funciones. Y creo que para Panamá también vendría bien que su centro delantero no solamente estirara, sino que pudiese compaginar ambos roles. Vengo al medio, me asocio un poco, también aporto, encuentro, ayudo a encontrar jugadores de cara. A esto le gustaba mucho a Christensen, incluso recuerdo hablar con Guillem Esclú cuando era el analista de Panamá, que le pedían mucho a Waterman que viniese por delante perdón, por detrás de los mediocampistas rivales a aportarle en el medio ahí, jugar de cara y encontrar tercer hombre con Carrasquilla y con Godoy. Entonces creo que seguramente en Eduardo Guerrero estén buscando esa pieza para que funja como ese enlace entre volantes y delanteros, pero que tampoco pierda la amenaza del equipo al espacio, porque al final algo que lo que no ha querido sacrificar Christensen en todo este tiempo es que tener un jugador que le tire y que obliga a la línea defensiva a tener que retroceder o que le desahogue el equipo en un momento determinado. Eso también es importante. Creo que Eduardo Guerrero puede compaginar ambos roles. Y cortita, son complementarios, ¿no? Fajardo y Guerrero pueden jugar juntos tranquilamente. Tranquilamente, porque además, ya te digo, Fajardo es un jugador más de ruptura, Eduardo Guerrero, siendo un jugador también de desmarque, es un jugador más de venir a recibir de cara, perdón, a recibir eh, a espaldas de la presión de los mediocampistas. Entonces, ya te genera, por ejemplo, te puede generar un tipo de dinámica muy provechosa que es Eduardo Guerrero baja, se trae consigo un central y Fajardo, si lo lee bien, porque eso creo que seguramente será el atacante que mejor lo haga. Leer esos intervalos que se abren en línea defensiva, Fajardo los ataca muy bien. Entonces ya ahí tienes una complementariedad y un juego interesante. Para el sistema que tú me dijiste, 5-3-2 encajaría Es que, perfectamente. es que No le veo ningún problema. estoy pensando un 5-3-2, quizás un poquito más ofensivo, que es colocando a Puma de media punta,
que tiene esa capacidad y lo puede hacer bien porque maneja los dos perfiles, porque puede caer a banda en cualquier momento. Bárcenas de carril izquierdo, que a mí lo que me gusta de Bárcenas de carril izquierdo es que te cumple defensivamente, no es un defensor, pero cumple bien y tiene esa capacidad de que ganas un mediocampista más. O sea, simple y llanamente tienes un Claro. mediocampista más. Si renuncias a la banda prácticamente a la profundidad que te puede dar Eric Davis o Andrade, que yo creo que lo normal es que Andrade termine ocupando esa posición para la eliminatoria, porque te da seguridad defensiva, porque tiene llegada, porque tiene buen físico, si se recupera al 100%, que seguramente lo hará. Pero pensando en noviembre, ¿por qué no pensar un Guerrero y Fajardo y darle ese problema a la defensa, ¿no? Del otro equipo? Decirle, mira, te tengo estos dos, resuelve, porque ya podrías tener otras opciones de banco como Kaiser Lenis, como el mismo Góndola, que pueden también hacer esas funciones de dar un respiro. Y sobre estos dos jugadores quería preguntarte, sobre Lenis y Góndola, que son casos diferentes porque Góndola estuvo en el proceso de eliminatoria, luego se cae, recupera para mí el puesto en la gira en España, y lo de Kaiser Lenis es uno que venía volando bajito y termina consolidándose quizás en el Final Four, que fue una de los pocos puntos altos junto a Puma Rodríguez, pero sobre todo en Copa América, con el trabajo silencioso que hizo en entrenamientos que le terminó ganando muchos minutos. Y yo creo que, bueno, ahí Christensen está abriendo ese abanico, ¿no? De opciones arriba, que es donde Panamá, si te digo lo que pienso, yo creo que Panamá en la línea defensiva y en el medio campo tiene muy aceptados a los jugadores, pero arriba la competencia todavía es un poquito más amplia, porque siempre queda como a deber a alguien de los de arriba, siempre nunca nunca ha sentado una delantera como tal, o sea, sí sabemos que Fajardo pues sí ha sido parte como ha actuado como primera espada casi de todo el proceso de Christensen, pero en los otros dos puestos que cabrían, si hablamos del sistema 5-2-3 o 3-4-3, pues siempre va alternando, ¿no? Entonces ahí esos dos jugadores ya te abren la opción de tener un poquito más de competencia, de intentar encontrar otras dos opciones. Para mí son dos jugadores que comparten características porque los dos son rápidos, los dos tienen mucha más tendencia de jugar por fuera que jugar por dentro, entonces ya te cambia también tu planteamiento de lo que buscas, si quieres atacar más por dentro o atacar más por fuera, si buscas ser mucho más peligroso, vertiginoso por carriles exteriores, pues ya tienes dos nombres a apuntar ahí y creo que eso también le puede venir bien a Christensen, ¿no? La opción de no tener que hacer siempre lo mismo y poder sorprender con algo en el sistema o en el funcionamiento colectivo del equipo. Y esos dos te lo pueden aportar. Bien, ahora te voy a meter en un problema. Decíamos de los laterales derechos, ¿no? Anderson, Blackman y Murillo. No te voy a pedir que inventemos el agua tibia porque tres laterales derechos en cancha, complicado. Pero de estar Murillo y Blackman en cancha y aprovechar su rendimiento lo máximo posible, que creo que no pasa con Blackman en izquierda. La única opción es uno de extremo y Ujú. el otro de lateral o de carrilero. Bueno, sí, yo pienso que al final son dos jugadores que sobresalen en el carril diestro y la manera de compaginarlos sería como se hizo en Copa América, ¿no? Que al final, bueno, Murillo era el carrilero por derecha y Blackman era el atacante, ¿no? Entonces ahí van compaginando. Yo creo que igual a Blackman ese rol le complicaba mucho porque en este sistema el extremo, en teoría, entre comillas, porque no es extremo al final, sino que es una suerte de media punta, pasa a jugar mucho por dentro y eso no es lo mismo jugar por dentro que jugar por fuera, tienes que tener otro perfil, tienes menos espacio también, y eso a Blackman incluso termina marcando un gol por dentro, pero eso a Blackman yo lo sentía muy incómodo y a Murillo evidentemente no lo puedes reducir No. metiéndolo en zonas interiores, no aprovechando al máximo que tienes al mejor lateral derecho de toda la región en zona, no, en un perfil cambiado jugando por izquierda ya te digo, que creo que ahí ese es un bendito problema para Christensen, porque al final tienes jugadores de mucho nivel, pero tienes tres, y entonces tienes que escoger quién potenció más, a quién minimizó más. Yo creo que puestos a elegir, yo lo tengo clarísimo, para mí Murillo indiscutiblemente tiene que estar ahí en el carril derecho y hacer lo suyo por completo, porque sus características
ya no solamente por características, sino por nivel. O sea, ya por nivel te dice que situándolo ahí, seguramente te dará mucho más que Colocho y te dará mucho más que Blackman. Pero que, ya te digo, es un problema porque al final no quieres dejar a jugadores que están rindiendo muy bien por fuera. Ahora, ya para ir cerrando, yo tengo una obsesión con que este 2024 nos ha costado muchísimo, muchísimo, y ni siquiera me voy a meter en fase ofensiva, defender el balón parado. ¿Por qué crees que sucede esto tanto? ¿Es solo un tema de concentración? Porque sé que lo trabajan, y porque me ha tocado llegar a conferencia y encontrarme, porque usualmente a las conferencias de postpartido va Sánchez Jara, va el resto del cuerpo técnico, y lo miro, le digo balón parado y me dice, pero es que lo trabajamos, lo trabajamos. O sea, sé que hay una obsesión también por parte del cuerpo técnico, pero ¿por qué el equipo no encaja bien a la hora de defender? Que sí lo hizo contra Canadá. Para mí fue una de las mejores cosas que hizo Panamá contra Canadá fue que a balón parado no sufrimos como contra Estados Unidos. Sí, mira, Juancho, yo creo que el tema del balón parado, bueno, tiene muchas aristas. Y si me permites apuntar una muy concreta, te diría que, bueno, que muchas veces el balón parado también tiene una dependencia enorme de lo que hace tu portero. Y Cuti Mosquera, la verdad es que yo le he visto un poquito más inseguro de un tiempo a esta parte. Un jugador que, o sea, muchas veces ahí el portero tiene que hablar, tiene que mostrar seguro para que el resto también actúe de la misma forma. O sea, para que sea algo sincrónico, ¿no? Al final, si mi portero es seguro, yo también puedo tomar mi marca con seguridad, puedo mostrarme contundente, pero el Cuti va a las pelotas aéreas con una inseguridad impropia de lo que debería ser un portero de selección nacional. Entonces, eso es contagioso, ¿no? Y creo que es un virus que termina inoculando al resto, eso va por ahí. Luego el tema también es que, bueno, al final Panamá tampoco es que sea un equipo que tenga unos defensores de área de primerísimo nivel. O sea, yo me refiero a defender el área solamente esa zona concreta, o sea, defender centro lateral, eh, defender centro por arriba, defender centro de raya de fondo, despejar de cabeza por ganar la posición. Creo que ahí Panamá no es que tenga grandes baluartes, pero sí que tú lo puedes ir corrigiendo en el entrenamiento, sobre todo porque el balón parado es una fase que te da ese margen, ¿no? Pero también creo que es un hándicap importante el balón parado por las propias cualidades de los defensores. Y ya te digo, lo primero sería resolver el último Mosquera y tratar de ver si recupera un nivel que nos haga sostenibles, porque creo que incluso contra Canadá, ese partido, vimos cómo el Cuti se mostró, o fue contra Estados Unidos, no sé cuál de los dos, ya perdí el piso la nación de eso, Contra Estados pero Unidos hay creo dos que que sale muy en mal, los dos sí. partidos, sí, sí, que se muestra súper inseguro y creo que ahí empieza todo, ¿no? Que tu portero sea tu primer punto de seguridad y de apoyo cuando vienen esas pelotas por arriba. Bien, la última. Estamos tomando esta foto hoy, 18 de octubre, estamos grabando esto. El partido, el primero es 14 de noviembre y el otro 18 de noviembre. ¿Cómo ves esa fase mano a mano, otra más contra Costa Rica? Si analizamos que para la Nations 22-23, si bien es cierto, había otro rival en el grupo, fue mano a mano Panamá-Costa Rica, y luego nos encontramos en cuartos de final hace un año también para llegar a Copa América y a Final Four. Nuevamente un Panamá-Costa Rica, ahora con otro técnico para los ticos, tres técnicos en tres fases. ¿Cómo lo ves? Mira, bueno, creo que Costa Rica viene un poco mejor de como la vimos en esos partidos que tú comentas, de un año a esta parte han mejorado, no diría que altamente, o sea, no diría que su grado de mejora ha sido amplio, pero sí que creo que seguramente va a mostrar un poquito más de oposición en esta ocasión. Es verdad que Panamá no ha venido, este año creo que 2024 a nivel de resultados no ha sido tan positivo como el de 2023, pero sigue pareciéndome muy favorito Panamá porque, bueno, el tema del proceso, de que venimos, ya digo, venimos de una prueba difícil o dos pruebas complicadas contra dos equipos que son que te exigen y Panamá la ha solventado bien. Entonces, pienso que por ese lado, Costa Rica, si bien puede suponer un reto, porque Panamá no va sobrado nunca, o sea, Panamá tiene que ir con esa humildad que le caracteriza ser un equipo que sí es verdad que ha crecido mucho en la región y que es amplio dominador ahorita mismo de la región centroamericana, pero que no deja de ser
Panamá. Y se puede entender esa parte. Entonces, ahí creo que sí somos favoritos, pero que hay que salir a jugar el partido. Eso es lo más importante. Creo que al igual el cuerpo técnico lo pensará igual que yo. Y seguro y esperemos que se confirme ese favoritismo en el terreno de juego. Jaime, de verdad, gracias por haberte sumado a este ratito, que no sea la primera vez. Yo creo que sería interesante, te voy a hacer la siguiente propuesta y que la gente que nos comente por aquí, el que esté hasta este momento viendo esta entrevista, esta charla, nos juntamos, ponemos una mesa con un tablero, ponemos una cámara solo en el tablero y vamos rayando y vamos aprendiendo un poquito más con todo lo que nos pueda aportar. Claro que sí, Juan. Cuando necesites, cuando quieras un apoyo para conversar. A mí me gusta mucho hablar de fútbol, o sea, me encanta, me fascina y ya te digo, volveré a este espacio las veces que me invites. Así que muchas gracias. Gracias. Jaime Alvarado, gracias por estar aquí en Juancho Fax y gracias a ustedes. Suscríbanse, denle like, comenten. ¿Qué tipo de análisis les gustaría que hagamos la próxima vez que invitemos a Jaime? Ya que él solito se comprometió, así que yo no tengo problema. Yo te pago el café por lo menos. Y café chiricano, te lo prometo. Hasta luego. Está bien. Gracias, gracias.